A ver, si digo algas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente esa capa verde, ¿no? La típica de un estanque. Pues bueno, esa imagen se queda cortísima, porque resulta que estos organismos son muchísimo más. Son de hecho arquitectos ancestrales, socios de lo más inesperado y, ojo, puede que hasta la clave de nuestro futuro. Vale, fijaos bien en esto. Por un lado, a la izquierda, tenemos un organismo microscópico, una única célula, y a la derecha, pues un bosque entero, con toda su complejidad. A primera vista diríamos que no tienen nada que ver, ¿a que sí? Pues agarraos, porque la verdad es alucinante. Todo, absolutamente todo lo que vemos en la derecha, empezó siendo algo muy parecido a lo que tenemos a la izquierda. Y es que esta es la idea central de todo. Cada brisna de hierba, la secoya más gigante que podamos imaginar, cualquier flor, todas comparten un linaje, un origen común que nos lleva directos a esto, a las humildes algas verdes. Vamos a empezar viajando un poco en el tiempo, porque las algas verdes, que los científicos llaman clorofita y estreptofita, no son primas lejanas de las plantas, no, son sus ancestros directos. El punto de partida, el kilómetro cero de toda la vida vegetal en tierra firme. A ver, para que quede súper claro, las algas verdes son un grupo enorme de organismos que hacen la fotosíntesis, igual que las plantas. Son, por así decirlo, los cimientos, la piedra angular sobre la que se ha construido todo el reino vegetal tal y como lo conocemos. Pero bueno, vamos a ver un poco su evolución, porque decir alga verde es algo muy general, es casi como decir mamífero. La diversidad que hay dentro es increíble. Así que olvidémonos por un momento de esa mancha verde y vamos a descubrir la variedad de formas y estructuras que pueden llegar a tener. Claro, la pregunta es evidente. La respuesta es que no tienen una sola forma, tienen miles. Así que vamos a hacer un pequeño tour visual para ver algunas de las más importantes, yendo de lo más simple a lo más complejo. Empezamos por lo más básico de todo, la célula única. Organismos como este, un Chlamydomonas, son completamente autosuficientes. Nadan, se alimentan, se reproducen, lo hacen todo ellos solos en su pequeño paquete microscópico. Vamos, la independencia hecha organismo. Y aquí la cosa se empieza a poner muy interesante. Este es el primer paso hacia algo más complejo, hacia la vida multicelular. Lo que vemos es una colonia de Volvox. Son miles de células individuales que se juntan, cooperan y se coordinan para formar esa esfera que se comporta como si fuera un solo ser. Es como una pequeña ciudad microscópica. Vale, subimos otro escalón. El siguiente nivel de organización es este, el filamentoso. ¿Qué pasa aquí? Pues que las células se unen una detrás de otra como si fueran las cuentas de un collar, formando estas hebras largas. Esta de aquí, por ejemplo, es una espirogira y es súper conocida por esos cloroplastos que tienen forma de espiral, una pasada. Y con esto llegamos a un punto increíble, un ejemplo alucinante de cómo la evolución va probando cosas. Estas algas, como la ulva o lechuga de mar, ya forman láminas, como si fueran hojas, finas capas de células que se parecen muchísimo a las hojas de las plantas que vendrían millones de años más tarde. Es casi una premonición. Pero ojo, que su diversidad no es solo de formas, también de lugares donde viven. Las hay en agua dulce, en el mar y en sitios que de verdad nos dejarían con la boca abierta, como en la nieve, en alta montaña. ¿Veis ese color rosado? Se le llama nieve de sandía y la culpa la tienen unas algas que, para protegerse del sol, producen estos pigmentos rojizos. Alucinante. Vale, ya hemos visto de dónde vienen y qué formas tienen. Ahora vamos a meternos con el papel que juegan en el ecosistema. Y aquí vamos a descubrir algo muy curioso, una especie de doble cara. Las algas pueden ser nuestras mejores amigas, pero también nuestras enemigas. Empecemos por el lado bueno, con un ejemplo de simbiosis que es una maravilla. El pelaje de un perezoso es mucho más que pelo, es todo un ecosistema en miniatura. Ahí vive un alga, Trichophilus, que le da al perezoso ese tono verdoso que le sirve de camuflaje perfecto en la selva. ¿Y qué gana el alga? Pues un hogar, un sitio seguro y húmedo donde vivir. Un trato perfecto para ambos. Pero ahora viene el contraste. Fijaos, a la izquierda el perezoso tan tranquilo con su camuflaje y a la derecha una lesión en la piel de una persona. Y aunque parezca increíble, el bicho que causa esta infección pertenece a la misma gran familia de las algas verdes. O sea que aquí está la clave. El mismo tipo de organismo puede jugar papeles totalmente opuestos. Mientras una es una socia indispensable, otras algas, como la prototeca, han evolucionado de una forma muy distinta. Han perdido la clorófila y se han convertido en patógenos, en organismos que causan una enfermedad, la prototecosis. Una cara y su cruz. La verdad es que esta dualidad es fascinante. Pero la influencia de las algas va mucho más allá de lo que vemos hoy en día. Su impacto más bestia es geológico y se ha ido cociendo a fuego lento durante millones y millones de años, hasta acabar, y esto es lo más sorprendente de todo, en el depósito de nuestros coches.
Mirad esta imagen microscópica. Esto es Botryococcus, un alga que tiene algo que la hace muy especial. Sus paredes celulares son súper ricas en grasas, en polímeros que son muy resistentes, tanto que no se descomponen fácilmente. Así que, con el paso de millones de años, todo ese material se acumula, se transforma y acaba siendo una parte importante de lo que hoy conocemos como petróleo crudo. Esta conexión con el pasado es brutal, desde luego, pero ahora vamos a girar 180 grados y a mirar hacia el futuro. Porque si las algas ayudaron a crear los combustibles del pasado, ahora la ciencia está buscando la manera de que impulsen los del futuro, pero de una forma mucho más sostenible, claro. Vamos a ver cómo estamos aprovechando el poder de estos pequeños gigantes. Y es que el abanico de posibilidades es enorme y no para de crecer. Nos las comemos, ya sea en suplementos como la clorela o como auténticos manjares como las uvas de mar. Se investigan para producir biocombustibles, se fabrican bioplásticos, papel, se extraen antioxidantes potentísimos y, por supuesto, son una herramienta clave para la investigación científica. Es que esta versatilidad es increíble. Por un lado, un plato de caullerpa, esas uvas de mar que son una delicia. Y por el otro, un bioreactor industrial, donde se cultivan algas a lo bestia para sacar biocombustibles. O sea, del plato al depósito, literalmente. Pero quizá una de sus contribuciones más bestias ha sido en la ciencia básica, en entender cómo funciona la vida. Allá por los años 30, un experimento con una alga llamada acetabularia lo cambió todo. Ahora, esta alga es una única célula, pero gigante. Pues bien, si le cortaban el sombrero, le volvía a crecer. Pero si le quitaban el pie, que es donde está el núcleo, entonces ya no podía regenerarse. ¡Bingo! Esa fue la prueba definitiva de que el núcleo es el que guarda las instrucciones, el plano maestro de la vida. Así que, en resumen, desde ser el origen de todas las plantas hasta ayudarnos a descifrar el mismísimo código de la vida y darnos soluciones para un futuro sostenible, las algas verdes nos demuestran una cosa, que las fuerzas más poderosas de nuestro planeta son a menudo las que ni siquiera podemos ver. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuántos otros gigantes invisibles, cuántos otros mundos microscópicos llenos de potencial nos estamos perdiendo?